Vamos a esperar un ratito a ver para que entren más hermanitos, para que no se pierdan la bendición de alabar al Señor y la bendición de orar también al Señor. Vemos, hoy día no les dije nada, pero de hoy día vamos a tratar la historia de quién, a ver si no. Yo sé que hay muchos niños que les gusta la historia de Nicodemo, de Zaqueo. Amén. Vamos a hablar de este pequeño hombrecito, pero de un corazón grande. Amén. Entonces vamos a esperar unos minutitos, no mucho, para que ya nuestros otros hermanitos vayan entrando también. Gloria a Dios. Entonces vamos por ahí a ver quién más está por ahí para saludarlo. ¿Dónde puse la? ¿Cómo está mi querido Aarón? ¿Cómo está mi hermanito Naú? ¿Vieron sus videos de sus saludos de cumpleaños? ¿Pudieron ver sus saludos? Bueno, vamos a ir avanzando también. Sí, hermana, le he visto, gracias. Dios te bendiga, Sean. Que Dios te bendiga también. Sí. Más está ahí nuestro hermanito Sean. Bueno, vamos a entrar ya a la oración. Ya le estamos dando tiempito ya a nuestros hermanos. Ya se irán añadiendo también. Y vamos a orar, amén. Vamos a... Gloria a Dios. No sé dónde estarán los ojitos de este niño. Vamos a presentarle a nuestro amigo Toby, amén. Sabes que nuestro amigo Toby siempre, él nos aconseja de que siempre tenemos que orar, amén. Este es un niño muy, muy obediente y muy esforzado también, porque todo lo que le enseñan los padres, Toby va aprendiendo, amén. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Quién más está por ahí? A ver, Danielito, vamos a ponernos en posición de reverencia, amén. Eso, De oración. eso tenemos que aprender, que siempre cuando estamos en la casa del Señor y en estos tiempos también reuniéndonos virtualmente, tenemos que tener siempre reverencia a Dios, amén, porque en nuestros hogares nosotros hemos invitado a que entre el Señor, amén. Porque cuando dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y toco, dice, ¿no? Y el que me abre, entraré, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya el Señor vive en nuestros corazones, amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vive en nuestros corazones. Amén. Y vive también en nuestro hogar, amén. Entonces, Dios está ahí Sí, en nuestro hogar. En nuestro hogar y en nuestro corazón. Y en nuestro corazón está. Entonces, nosotros ahora vamos a entrar en esa comunión con Dios. Entonces, vamos a sentarnos, a darle reverencia. Es como cuando nosotros estamos en la escuela. Cuando entra un profesor o una profesora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos sentaditos? No. Todos los niños nos ponemos de pie y saludamos buenos días o buenas tardes, profesora, ¿no? Amén. ¿Eso lo hemos practicado en la escuela o no? Entonces, cuando entre, ahora vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a sentaditos y doblar nuestras manitos ahí para entrar en comunión con nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestras cabecitas, juntemos nuestras manitos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, este domingo, Señor, que tú le hiciste para ti, Señor, todos tus hijos, tus niños, Señor, en esta hora. Nos reunimos, Padre, para recibir y entrar, Señor, en esa comunión, en esa bendición contigo, Padre. Queremos, Señor, siempre, Padre, que tú nos bendigas, Señor, primeramente, Señor, con tu presencia, Padre, porque, Señor, sin tu presencia,
Señor, no es igual, Padre, nuestra vida sería, Señor, tan igual como otros días, Señor, pero queremos que tú estés en este día y en cada momento en nuestras vidas, Señor. Tu presencia siempre vaya con nosotros, Padre, que tu palabra siempre nos recuerde que tú estás, Señor, siempre cerca de nosotros. Señor, bendice este día domingo, Señor, que cada uno de tus niños, de tus niñas, que tienen ya esa inquietud en su corazón de poder estar, Señor, en esta reunión, Padre, Señor, que seas tú poniendo, Señor, esos pasitos apresurados para poder entrar, Señor, a esa comunión contigo, Señor. Te damos gracias por ello, te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias por cada uno de tus niños, por Sean, Señor, por Nahum, por Aarón, Señor, por Daniel, por Santiaguito, por cada niño que está en esta hora, Señor, ya ahí, Señor, frente a estas pantallas. Señor, que tú bendigas también, Señor, este tiempo de comunicación por las redes, Señor, que tú pongas tu mano poderosa para bendecir a todo tu pueblo, Señor, no solamente a Sermón del Monte, sino a todo el mundo, Señor, donde tú tienes tus hijos, Señor, en toda esta tierra, y tus niños también en esta hora se están reuniendo quizás, Señor, también para recibir esa bendición tan hermosa que viene de parte de ti. Gracias te damos, Señor, y todo este servicio, Señor, lo hacemos, Señor, con ese amor, Padre Santo, para que seas tú glorificándote. En el nombre de Jesús, todos levantamos nuestras manitos y le decimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a darle bienvenida. Estemos en un momento también de ahora de atención para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Pero primeramente vamos a cantarle un cántico al Señor. Amén. A ver mi cantor. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos alabar al Señor? Amén. Vamos a alegrar el corazón de nuestro Dios y vamos a decirle. Y cuando digo gloria a Dios, todos levantan sus manitos. Amén. Queremos alabar mucho al Señor. Amén, porque es una bendición también para nosotros. Amén. Afuera el mundo canta otras canciones, pero esas canciones no les motiva, no se alegra su espíritu, ¿no? Pero Dios nos ha dejado sus alabanzas. ¿Y ustedes saben qué bendición trae las alabanzas? A ver si alguien me dice qué bendición recibimos a través de las alabanzas. Cuando cantamos al Señor, nos alegramos. Amén. Nuestro espíritu se alegra. ¿Por qué? Porque nos conectamos con nuestro Dios. Nuestro Dios dice la palabra que Él es espíritu y Él es grande. Entonces, nuestro corazón se alegra. Amén. Vamos a estar quietecitos con reverencia, portémonos bien, porque este es el tiempo que nuestro Señor está ahí, atento para recibir su alabanza. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Una vez más, pero aplaudan todos, amén, para que se escuche hasta el cielo sus palmadas. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se salvará, y esta iglesia se llenará, y
esta iglesia se llenará ¿con qué? con su Su Santo Espíritu. Y esta iglesia se llenará, y esta iglesia se llenará, y esta iglesia se llenará ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Vamos cantando hasta que baje el poder. ¡Aleluya! Vamos cantando hasta que baje el poder. La gloria es, la gloria es. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences y alaba a tu Señor. Sí, Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. La gloria es, la gloria es. No te avergüences y alaba a tu Señor. Ahora, ¿qué le decimos al Señor? Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya. Es como ríos de agua Sí, viva. Señor, Él es como ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo. Aleluya. Gozo en mi alma. Sentimos gozo en nuestra alma. Gozo en mi Aleluya. alma y en mi ser. Alabemos al Son Señor. como ríos de agua viva. Ahí pongamos oídos para aprender las canciones. Ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Sí, Señor, en mi corazón. Sí, Señor. En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Porque Cristo me salvó. Amén. Tengo paz, paz, Sí, Señor. paz. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón yo tengo paz, 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 en mi corazón, porque Cristo me salvó. Amén. Queremos seguir alabando al Señor, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque para siempre son sus, ¿qué dice? Para siempre es su, a ver que alguien me diga. Que los puse, no, apagué ese micrófono. Oye, esto está desconectado. Gloria a Dios. A ver, pónmelo, pues, hijo. Amén. Como dice la alabanza, yo tengo gozo, gozo en mi corazón, dice la alabanza. Amén. La alabanza que nos dice la letra. Es muy importante que cuando cantamos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Cuando estamos cantando, esas letras tienen mucho significado también. Hay que ponerle atención a la letra, porque cuando dice yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Mira, niños, tenemos que darle esa importancia de que nosotros como hijos de Dios tenemos mucho gozo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, mis niños? Porque la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido salvos. Quizás no entienden todavía qué es la salvación. Es la salvación de nuestra alma, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando la persona muere, tengo que explicar que cuando la persona muere, el cuerpo queda aquí en la tierra, amén. Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo de qué? De barro, amén. Dios cogió tierra y formó a Adán del barro. Entonces, cuando el ser humano muere, vuelve a ser polvo, vuelve a la tierra. Pero ese aliento de vida que Dios sopló, nos dio ese aliento de vida, y entonces dio vida
a nuestro espíritu y nos dio un alma, entonces esa alma vuelve a Dios. Amén. Es por eso que nosotros, como somos creación de Dios, nos gozamos, nos alegramos, alabando y exaltando el nombre de nuestro Creador. Amén. Dice la palabra del Señor, porque para siempre son para siempre sus misericordias. Amén. Dios siempre tiene misericordia, pero también nos enseña a caminar en esta tierra haciéndolo bueno. A ver, hermano, a ver, algún acontecimiento en esta semana que hayan tenido en su escuela. ¿Qué es lo que, alguna vivencia con los compañeros, con el estudio, ¿no? Amén. Entonces, vamos a traer, yo sé que siempre a veces hay dificultades en los estudios, ¿no? Pero todas esas dificultades vamos a traerlo siempre en oración. A ver, nuestros niños Santillana, estén quietecitos. Vamos entonces, si tenemos ahí la Biblia, vamos a coger la palabra del Señor, amén, porque también vamos a aprender ahí los textos, ¿no? Mi Biblia lo traje, ahí en la mesa creo que lo dejé. Entonces vamos a conocer la historia ¿de quién? ¿De quién dije? A ver, si me escucharon. ¿De quién vamos a hablar la historia ahora? A ver, Nahum, ¿escucharon cuando les presenté al personaje de este día domingo? Vamos al libro de Lucas, todos abran sus Biblias ahí, yo sé que tienen por ahí sus Biblias. Pero primeramente va a ver. Gloria al Señor, vamos a... Hermana Lucas, ¿qué? Ya un ratito, espérate, voy a ubicarlo mío. Habíamos orado, ¿no? ¿O no? Pues que sí oramos al inicio. Lucas 19. A ver, cojan ahí sus Biblias, amén. Ubiquen en sus Biblias el libro de Lucas 19. Si lo tienen todos, digan amén. Amén. Ya. No, amén. ¿Todavía? No, mami, yo quiero. Damos bienvenida a nuestra hermanita Esther y Josué. Todavía no los conocemos, pero le damos la bienvenida y que Dios bendiga este día. Bienvenida hermanita Isabel y nuestro pequeño también Israel. Amén. 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 Yo los voy a leer todos. Ustedes sigan con la mirada, la lectura. Amén. No se pierdan la lectura porque luego vamos a representarlo a manera ilustrativa, la imagen, la vivencia de Zaqueo. Amén. Dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahí dice Jesús y Zaqueo. Amén. Estén atentos, ya hijitos, Dios me los bendiga. Vamos a lecturar entonces. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Están siguiendo con la mirada? Dejen de jugar ahí porque hemos dicho de reverencia al Señor, amén. Así es que vamos a darle un tiempo de lectura de su palabra. Entonces dice, el 3, vamos al 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? Dice, se llamaba sicómoro, amén, para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué preciosa es la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por esta hermosa lectura, ¿no? Que nos habla de su acontecimiento, su vivencia de Jesús y Zaqueo. Y ahora vamos a entender un poquito más a manera ilustrativa, ¿no? ¿Cómo fue la historia de Zaqueo? Acá dice que Zaqueo era un hombre muy pequeñito de estatura. Al comienzo dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, sabemos que nuestro Señor Jesucristo era un personaje muy público, amén, porque ¿qué es lo que hacía nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Él andaba en las calles buscando personas, ¿no? Y para sanarlos, y todos se enteraban de que el Señor Jesús hacía milagros porque Él era el Hijo de Dios. Y la gente se anoticiaba y decía, miren, Jesús está pasando por allí, y aquellos que estaban enfermos, aquellos que estaban de repente con cáncer o estaban leprosos, todos le seguían al Señor. Amén. Por eso vemos ahí la multitud de personas que le seguían al Señor. Siempre el Señor andaba con mucha gente a sus espaldas porque les gustaba escucharle lo que el Señor hablaba. Amén. Estamos atendiendo, ¿no? Pues dice la palabra, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, así se llamaba el pueblito, la ciudad. Entonces ahí vemos que los personajes que siempre andaban atrás del Señor, escuchando, porque el Señor cuando iba por las calles, iba él predicando, enseñando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, amén. A ver si alguno de nosotros como niños de repente en la escuela o hemos comentado a nuestros amiguitos si tienen a Jesús en su corazón, amén. Entonces les va a decir que no van a saber muchos, pero muchos querían conocer al Señor en ese tiempo y andaban ahí siguiéndole los pasos al Señor. Entonces el Señor nunca andaba solo, Él siempre andaba con personajes de ahí, de esa ciudad. Entonces vemos, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, acá vemos a nuestro maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que él estaba pasando, dice, por la ciudad de Jericó. Ya está grabándose, ¿no, hijo? Entonces, cuando vemos que el maestro está pasando por la ciudad de Jericó y la multitud dice que le seguían, hombres, mujeres le seguían. ¿Y a dónde se iba directo el Señor? Miren, ¿ve? La palabra del Señor nos dice que acá nos está hablando de un hombre pequeñito, de Zaqueo. Amén. Entonces, Zaqueo por ahí escuchó de nuestro Señor Jesús que pasaba por ahí y toda la gente querían verlo al maestro, querían verlo, pero como Zaqueo era tan pequeñito de estatura, y este hombrecito dice que era, ¿cuál era donde él trabajaba? Él era, dice, un cambista, un recaudador de impuestos. ¿Qué cosa es recaudador de impuestos? El que cobra, ¿no? Por nosotros, por ejemplo, cuando compramos un artefacto, siempre en las tiendas nos cobran, aparte del precio del artefacto, nos cobran un impuesto. Amén. Entonces, también en esa ciudad, también la gente que vivía pagaban sus impuestos. También es así como cuando uno tiene una casa y tiene que pagar impuestos al año, ¿no? Entonces,
nosotros los padres de familias pagamos muchos impuestos de muchas cosas, ¿ve? Pero este personaje, Zaqueo, era muy, muy malo. Dice que robaba, dice a la gente pobre, les quitaba más de su dinero, ¿no? Entonces, dice, era un jefe de los publicanos. Y como era un recaudador, pues, de impuestos, todo, él era un hombre muy rico, dice la palabra del Señor. Nosotros conocemos quién es una persona rica. En este mundo, escuchar de una persona que es rica es tener muchas casas, tener de repente muchas compañías, amén. De repente ese hombre rico tiene muchos carros, muchos trabajadores, amén. Entonces, ¿por qué? Tiene una riqueza, ¿no? Entonces, a eso se les llaman ricos. Por eso que este hombrecito, Zaqueo, era, dice, un hombre, ¿Era un hombre con mucho dinero? con mucho dinero, ¿no? Porque era, dice, él cobraba los impuestos, entonces, pero aparte no hacía una labor justa, como todos nosotros tenemos que, de repente, si uno de ustedes un día va a ser un profesor o va a Por ser, ejemplo, lo gastó para hacer amigos. sí, pero no se hace robando a los que son, eh, a ningunos, ni aún así al más necesitado y al que tiene tampoco. Cuando un día mate a Picha para despegar con un cohete. Amén. Vamos a, entonces, apaguen sus micrófonos para escuchar. Pero Entonces, Manuel no está haciendo nada. vamos a seguir hablando de este hombrecito de Zaqueo. Amén. Entonces, Zaqueo dice que él era el que cobraba los impuestos y tenía pues... Él estaba gastando mucho dinero solo por hacer amigos. Le gastó bastante solo por amigos. Comida, sandalias. Amén. Vamos a escuchar entonces. Yo sé, En esos tiempos tenían unas buenas casas, los ricos. Amén. Una mansión muy grande, vemos acá una casa muy hermosa, tenía sus guardianes, ¿no? De repente también tenía sirvientes que lo servían porque era un hombre rico. Entonces, cuando Zaqueo escucha de que por ahí hablaban el Señor Jesús, está andando por ahí, dice que Zaqueo venía, dice, por el camino, corriendo, corriendo, porque la palabra del Señor nos dice ahí, que dice que entre la multitud, dice, pero no podía a causa de la multitud, dice, amén. Dice que Zaqueo venía, dice, se enteró que Jesús estaba por ahí, dice, y él iba corriendo, corriendo, corriendo. Ustedes se imaginarán, ¿no? Un hombre pequeñito y corriendo, 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 todo agitadito estaba. ¿Por qué? Porque tenía ese deseo en su corazón de verlo aquí a Jesús, amén. Así nosotros también tenemos que tener ese mismo deseo que cuando vamos a la casa del Señor o nuestros papás nos dicen, vamos a hacerle un devocional para el Señor, nosotros contentos agarramos la Biblia y nos sentamos y papá yo canto y yo leo, ¿no? Nos alegramos porque, miren, este hombrecito, a pesar que no era un hijo de Dios, era un personaje como cualquier persona por ahí, pero dice que, y a pesar que tenía mucho dinero, a pesar que tenía mucho dinero, un hombre rico, pero que ahí vemos qué sintió Zaqueo en su corazón, porque ese deseo de correr y de ir rápido, 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 dice por las calles y entre, la Biblia dice, y entre la multitud, o sea, decía, permiso, permiso, déjenme pasar, que quiero llegar al lado de Jesús, amén. Entonces dice que él avanzaba, avanzaba, dice, entre la multitud de la gente, porque era una caravana una caravana inmensa, seguramente yo me puedo imaginar que le seguían al maestro, ¿no? Y él decía, permiso, por favor, déjenme pasar, ¿no? Hasta que llegaba ahí al lado del Señor. Gloria a Dios. Y lo veía, no llegó al lado del Señor, sino que como él era chiquitito, amén, era muy chiquitito, no podía verlo al maestro. No lo podía ver. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Y corriendo, dice, corriendo delante, subió, ¿a dónde? ¿A dónde subió Zaqueo?
se subió, dice, a un sicomoro. Gloria a Dios. Ahí, ¿ve? Entonces dice que Zaqueo se subió a un árbol. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes alguna vez han intentado subir a un árbol? A ver, ¿cuántos me dicen por ahí que sí pudieron subirse a un sí. árbol? No, nadie ha subido a un árbol, amén, porque el árbol pero no he es tan grande y es difícil, amén. Sería difícil, uno ve también unos árboles grandes y sería muy difícil para un hombrecito pequeñito, pero miren lo que dice la palabra, dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, para verlo ¿a quién? A nuestro amado Jesucristo, amén. Para nosotros es nuestro amado, pero el mundo lo rechazaba, el mundo no amaba al Señor porque no obedecían sus mandamientos, ¿no? Pero nuestro amado Jesucristo era muy amado por aquellos hombres que le siguieron a él, escuchaban su palabra, pero acá dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, ¿para qué? Para verle, dice, amén. Entonces, yo me imagino, y digo, ese árbol es difícil. Yo cuando he sido niña, pues subir a un árbol hay que subirse con una escalera, con ayuda, todo, pero ¿cómo se subiría Zaqueo, no? En su afán, en su deseo de poder alcanzar, mirar al Señor que pasaba por allí. Amén. Entonces, se subió de repente por ahí, a lo mejor raspándose las piernas, de repente ahí sudando, fatigándose, pero yo tengo que subir al árbol, porque ya el maestro pasaba por allí. Amén. Entonces la Biblia nos dice que al pasar, dice, pasaba para verlo, dice, por ahí pasaron. Cuando Jesús llegó, dice, a aquel lugar, acá vemos a nuestro Jesús, representa a él con su túnica blanca, ¿no? Que representa también la santidad del Señor, ¿no? Pero miren, dice, y cuando Jesús llegó al lugar, mirando, dice, hacia arriba, miró hacia arriba, hacia el árbol, y yo me imagino que le causó gracia al Señor, amén. Ver a un hombrecito sentado arriba en el árbol, amén. ¿Cuándo no nos causa de repente risa, algo gracioso ver a un hombrecito subido arriba y sentadito, mirando ahí al maestro, amén? Pero el Señor dice que pasaba por ahí y levantó la mirada, dice, y le dijo a Zaqueo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, le dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Zaqueo? Ahí nos ponemos a pensar, ¿no? Que el Señor le haya dicho a Zaqueo, Zaqueo, y miren, ve, el Señor no conocía a Zaqueo, pero ya el Señor conocía su nombre, conocía el nombre de Zaqueo, porque le llamó por su nombre. Así Dios también nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Él conoce nuestros nombres, niños. Amén. Entonces le dijo, Zaqueo, date prisa, le dice, desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, imagínense que nos diga eso, el Señor nos diga, pues, ¿no? Hoy voy a cenar con ustedes o contigo, Luana. Baja, ven, escúchame, voy a llegar a tu casa, Daniel. Entonces nosotros contentos, amén, nos alegramos. ¿Por qué? Porque el Señor de señores es Jesucristo que va a venir a nuestra casa, pero ya Él vive en nuestra casa, niños, amén. Porque al comienzo, cuando les dije en el libro de Apocalipsis que el Señor dice, yo toco así, toc, 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 toco la puerta, dice, y abre, dice, y el que me abre, dice, entonces yo entraré, y qué más dice, y cenaré con él. O sea, nos está diciendo el Señor que nosotros que le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya no estamos solos. Él vive con nosotros dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro hogar. Es por eso que uno tiene que siempre, al sentarnos a la mesa, darle gracias al Señor, porque el Señor también está ahí en nuestra mesa. Amén. A Él no lo vemos, a Dios no lo podemos ver. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no lo podemos ver,
pero sí le sentimos en nuestro corazón, porque Él nos pone siempre ese amor, nos pone gozo, alegría. Como seres humanos nos entristecemos también, pero su palabra del Señor es este manual que Dios nos dejó, que el Señor nos dejó antes de que Él subiera al cielo, ya cuando después que resucitó, Él nos dijo que nos iba a dejar, nos iba a enviar su Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos consuele en nuestros momentos de tristeza, cuando nos cansamos, ¿no? Él es nuestro consolador. Pero qué hermoso, entonces ahí vemos que Zaqueo, ¿qué hizo entonces cuando escuchó que el mismo Señor Jesucristo le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa? Amén. Entonces dice, Zaqueo descendió. El hombre tan pequeñito, vemos, también esa bajada no fue fácil, ¿no? Porque a veces uno con la misma alegría, con el mismo gozo, ¡ah! El Señor me ha dicho que va a estar en mi casa, entonces tengo que bajar, tengo que apurarme, ¿no? Y él bajó seguramente enredándose entre las ramas, de repente hincándose hasta con los palos del árbol, o a lo mejor, uy, casi me caigo, ¿no? Entonces, pero Zaqueo en ese apuro, él bajó, bajó. Y ahí vemos, pues, ¿no? Zaqueo al lado del Señor. Y como Zaqueo sabemos que era el hombre más pequeñito, pero ahí nos damos cuenta que Zaqueo era pequeñito, pero de un corazón grande. ¿Sí saben por qué? Ya, Dilito, si la pantalla lo puedes acercar más para que lo puedan ver los niños. Entonces, si vemos de que Zaqueo era tan pequeñito, pero ahí vemos su corazón. Amén. Porque podemos entender que una persona que tiene mucho dinero, pues uno le habla de Dios o nunca en sus labios está la palabra Dios. ¿Por qué? Porque como él no tiene necesidad, es una persona rica, ya le hemos explicado que una persona rica tiene muchas casas, muchas fábricas, muchos negocios, muchos carros. Entonces, no hay necesidad de Dios porque lo tiene todo. De repente ni se acuerda un rico de Dios. Amén. De que hay ricos, sí, también, porque ahí vemos Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un hombre pequeñito que dice que era dice la palabra del Señor, que era el jefe, dice, ¿no? De los recaudadores de impuestos. Amén. Él era el jefe de los publicanos y era un hombre rico, nos dicen. Pero ¿qué pasaba en su interior, en ese corazón? Cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja porque voy a estar en tu casa. Y otra cosa, miren, ve, cuando el Zaqueo escuchó de que Jesús iba a pasar por esa ciudad de Jericó, vemos que Zaqueo corriendo, porque la palabra del Señor lo dice así, ¿no? Y dice que él, fue corriendo, dice, a verlo, dice al Señor, pero como no podía, buscó un árbol alto y ahí se subió. ¿Qué vemos ahí en su corazón? Tenía deseos de verlo a Jesús, amén. Tenía ese corazón dispuesto para Jesús, a pesar que él tenía mucha riqueza, no tenía necesidad, no pasaba hambre, él lo tenía todo, pero él quería conocer a Jesús, amén. Ahí vemos ese corazón noble de Zaqueo. Yo lo puedo ver así, ¿no? Porque vemos su actitud de Zaqueo, de escuchar al maestro, de subirse a un árbol y prestarle atención lo que Jesús hablaba ahí a la multitud de gente. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, Zaqueo, baja, le dice, él bajó, y ahí vemos a nuestro Zaqueo, amén, el hombre pequeñito, de estatura. ¿Y qué le dice Zaqueo? Señor, le dice, ¿cómo se ha fijado en él? Dice, ¿no? Pero dice, entonces él descendió a prisa y le recibió, dice, ¿qué dice ahí en el 6? En ese versículo 6, qué hermoso, dice que Zaqueo, dice, entonces él descendió, dice, apuradito, de a prisa, dice, y le recibió, dice,
gozoso. Qué hermoso, niños, ¿no? Que este hombre haya dispuesto su corazón, tenía un corazón noble, amén. Y dice que lo recibió gozoso al Señor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer también así? Gozarnos cada día en su servicio, en cada día que Dios nos permite un amanecer, decirle siempre, Señor, gracias. A veces nos levantamos con sueño todavía y de frente, ¿qué está en nuestra cabecita? Ay, ahora tengo que ir a la escuela y reniego. O bueno, ahora ya no estamos yendo a la escuela. Amén. Ahora estamos recibiendo las clases en casa. Pero en nuestros comienzos todos ustedes han tenido que levantarse tempranito para ir a la escuela. ¿Y qué hubiera sido? Todavía, miren, en estos tiempos ahora están recibiendo sus clases en casa. ¿Ve? Entonces, pero aún así nosotros tenemos que ser prontitos para levantarnos, porque ya no tenemos que caminar mucho para irnos a la escuela. De repente la mamá apurada toma el desayuno que tenemos que ir y todavía no tenemos que caminar largo para llegar a la escuela, ¿no? Y nos vamos renegando ahí, pero nosotros tenemos que esforzarnos siempre, pero cada día que nos levantamos, en nuestra mente siempre tiene que decir, Señor, gracias, aunque sea, gracias, Señor, amén, porque Dios nos ha permitido despertar. Entonces seguimos con la historia de Zaqueo. Él era, dice, un hombre pequeñito y gozoso. Me gusta porque dice, y lo recibió gozoso, dice. Entonces dice, al ver esto, la gente, o sea, la multitud, ustedes saben que siempre la multitud que le seguían al Señor, no todos amaban al Señor. Unos le seguían por interés, nada más, porque el Señor a veces cuando los veía cansados les daba de comer, y le seguían al maestro por eso, no porque hacían la voluntad cumplían los mandamientos que el Señor les enseñaba. Entonces la multitud dice que empezaron a hablar. ¿Empezaron a hablar de quién? De Nicodemo. Porque como era un hombre pecador, entonces cuando oyeron, dice la gente, las personas que le seguían al maestro, escucharon que el Señor Jesucristo le dijo a Zaqueo, vamos a ir a tu casa, hoy dice, voy a estar en tu casa. Entonces la multitud de gente decía, pero ¿cómo va a comer el maestro? ¿Cómo va a comer Jesús con ese pecador? Y va a ir a su casa, decía, ¿no? Entonces vemos ahí, Zaqueo lo lleva al Señor allá a su casa, una casa muy grande, y ya podemos imaginarnos cómo sería esa casa hermosa, amén. A veces hemos visto de repente en películas casas, qué lindas, qué hermosas por dentro, con piscinas inmensas, de repente tienen animales ahí bonitos para pasearse en los caballos, porque tienen campo muy grande, porque a lo mejor tienen sus juegos y disfrutan de una casa muy linda y tienen sirvientes adentro donde te traen los alimentos, amén. Entonces, pero hubieron gente también que entraron a la casa ahí y veían, entonces se sorprendían. ¡Oh, qué hermosa esa casa! ¡Qué bonita es esta casa de este hombre!, ¿no? Pero, ¿saben luego lo que dijo Zaqueo? Dice, entonces, al ver el 7, estamos en el 7, al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, dice, con un hombre pecador. O sea, nuestro Señor Jesucristo que hablaba de Dios, dice, este hombre habla de Dios y enseña buenas cosas, va a comer, dice, con un pecador, ¿no? Entonces siempre hay gente que habla así muy feo, vamos a escuchar siempre de personas que hablan muy mal, ¿no? Pero todos tenemos oportunidad siempre de cambiar, amén. Cuando tenemos, de repente hemos actuado mal, de repente aquel hombre robaba, ¿no? Pero todos tenemos oportunidad, Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos y de corregirnos nuestras malas acciones, amén. Entonces, como el Señor era un hombre lleno de misericordia, de amor, porque acá luego dice que le dijo entonces Zaqueo, el número 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, porque ya se había bajado del arbolito, y le dijo entonces, Zaqueo le dijo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, o sea,
¿Qué estaba diciendo ahí Zaqueo? Sintió un corazón, sintió un arrepentimiento, ¿no? Sintió que ante la presencia del Señor, ese corazón fue redargüido y reconoció de que él era un pecador y que había hecho mal a la gente, de robarle también mucho dinero, o sea que les cobraba más de lo que debían de pagar. A veces vemos también acá que a veces hay tiendas que nos roban y de una forma así, que a veces a nosotros no nos sobra el dinero, pero hay gente mala que te roban aún más, te cobran más todavía, ¿me? Entonces, ese era el trabajo de Zaqueo. No era un buen hombre porque robaba, dice. Entonces, Zaqueo le dijo al Señor, ahí en el número 8, Zaqueo le dijo, Señor, he aquí, le trajo el dinero, ¿no? Y le dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, mire, o sea, la mitad de sus riquezas, porque él era rico. Entonces dijo, no, la mitad de mis bienes, ¿qué le dijo? Se lo doy a los pobres, dice, ¿no? Y todavía Zaqueo le dice, y si en algo, dice, y si en algo he defraudado, Señor, a alguno de estas personas, se lo devuelvo 4 veces más. O sea, si a mí Zaqueo me robó 10 soles, amén, ahora me iba a dar 4 veces más esos 10 soles, amén. Quiere decir que te daría 40. 40. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre robaba, pero cuando él se enteró que cuando Jesús llega a nuestras vidas, nosotros reconocemos de que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor siempre tiene oportunidad y nos perdona, nuestro Dios, y sentimos en nuestro corazón, no, yo he hecho mal, he robado a esta persona, y esta viuda de repente no tenía más dinero, pero yo he sido malo, le he cobrado de más, dice, pues no. Entonces ahora se estaba enterneciendo ese corazón. Por eso que cuando Jesús pasaba por ahí, la gente se acercaba porque solamente esa presencia del Señor enternece a la multitud, ¿no? Que muchos también por ahí no sentían eso, sino sentían de que solamente al Señor le seguían porque el Señor por ahí les daba, les bendecía, les daba alimento o los sanaba de una enfermedad, pero luego ya no le seguían, amén. Pero Zaqueo dice que él sintió y le dijo, Señor, le dice, si en algo, dice, he defraudado a estas personas, dice, yo lo devuelvo, dice, cuadruplicado. Qué hermoso, amén. Entonces, las personas que estuvieron ahí se sintieron, como dice, bendecidos. ¿Por qué? Porque Zaqueo no, fue porque la presencia del Señor estaba con ellos y solamente esa presencia redarguyó el corazón de Zaqueo. Él era un hombre noble, ¿no? Pero cuando uno hace una acción mala es porque estamos haciendo lo que el diablo nos enseña, nos dice, sí, róbale, róbale. Lo No. que el diablo nos enseña a cada una persona. Amén. Toda acción mala no viene de Dios. Amén. El Sino robar, el diablo. el diablo. Si uno va a mentir, también. Por eso Por ejemplo, son hombres del diablo, por ejemplo, las personas que roban hacen mal. claro, Y no se disculpan. y no reconocen su falta, amén. No reconocen su falta. Entonces, uno sabe que a veces, de repente, de una manera accidental, a lo mejor salimos de la tienda y por ahí me olvidé de pagar esto, pero no me di cuenta. También Dios ¿no? creó a las personas para crear un trabajo llamado sobre los policías para que puedan atrapar a los ladrones. Claro, también. Es por eso que ahí donde Dios pone las leyes, pone también personas para qué, porque como este mundo, vemos que este mundo, ¿quién está en este mundo? Es el enemigo de Dios, pero también no estamos solos porque tenemos a Dios también, que nos cuida, que nos guarda, pero también hay gente que hace cosas que no son de Dios y se han dejado enseñar. ¿Por quién? Por el diablo. No es que Dios no esté acá, sí está. Amén, Él Y está acá. también su enemigo. Claro, ustedes vemos ahí en los dibujitos, cuando a veces sale un angelito acá y el diablo por acá, ¿no? Entonces, y la persona siempre está escuchando a veces al diablo y dice, no,
quítale su lápiz, o pégale a esa persona, pégale al niño, tírale al suelo, ¿no? Entonces eso no nos está diciendo Dios, sino está el enemigo por ahí, ¿no? Diciendo, haz esto, pero no debemos hacer eso, amén. Entonces, dice, Zaqueo sintió en su corazón, dice, entregar todo lo que él había robado a la ciudad. Entonces, vamos al número 8, al número 9. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque la gente hablaba muy feo de Zaqueo. Está bien, hablaban porque era un ladrón, porque les estafaba, ya. Pero miren, el Señor le enseñó de que uno siempre tiene que tener un corazón de perdón, así como el Señor nos enseña a perdonar, dice, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, muchas veces uno tiene que perdonar, dice, las faltas a veces en contra de nosotros, o a veces nosotros también podemos cometer falta, cometemos falta también, y tenemos que ir, hermanito, perdóname, yo no quise poner el pie, fue una manera accidental y mi hermanito se cayó, ¿no? Entonces pido perdón. De repente hay tantas cosas, por ahí, uno tiene siempre que pedir perdón. ¿Ve? Eso es lo que sucedió Porque en con estos dibujitos la mayoría de las personas que sale un ángel y un diablo obedecen al diablo. Claro, obedecen más al diablo. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, entonces tenemos que esforzarnos a obedecer a nuestro Dios, porque el obedecer a Dios nos va a ir bien y súper bien. Amén. Entonces, vamos en el número 9. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido, le dijo, la salvación a esta casa, Zaqueo, por cuanto él también, le dijo a la multitud, le dijo, porque él también es hijo de Abraham. Abraham, amén. Abraham fue el padre de la fe, ¿no? Que nosotros hemos conocido hace muchos años. Hubo también un hombre de Dios, ¿no? Que no tuvo hijos, pero Dios le dio muchos hijos, amén. Le dijo, yo te daré, dice, hijos como así como la cantidad de arena que tú ves, dice ahí, así. Entonces, estaba hablando de todo este mundo, que nosotros tenemos un padre de la fe que nos dio un ejemplo de fe. Entonces, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y a la gente le dijo el Señor, porque él también es hijo de Abraham. Él también, Zaqueo también tiene oportunidad de perdón, porque Zaqueo también es un ser humano que se equivoca, que comete pecado, pero como dice el Señor, para eso vino Jesús, para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, dice el 10, dice, porque el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, de Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mundo está perdido. ¿Por qué? Porque vemos mucha gente que hace maldad. Amén. A veces por ahí hemos escuchado noticias que ya robaron el banco, que ya entraron a la casa y le robaron sus televisores, sus artefactos, dejaron las casas vacías. De repente que también en la calle andando a una señorita le robaron su celular, ¿no? Juan está El aquí. el mundo siempre practica el pecado, pero dice que para eso, dice, vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, Dios viene con su infinita misericordia, envió a Jesucristo a este mundo. Y miren lo que le hicieron al Señor, hablaban mal de Él y muchas cosas que vamos a ir conociendo ya en el transcurso de todos estos servicios de escuela. Vamos a ir aprendiendo del caminar de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Que dice, Él vino, dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús en ese caminar por Jericó, justo escuchan Zaqueo y esa era la oportunidad de Zaqueo. Zaqueo escuchó de Jesús
y se enteró que él era un hombre que hablaba muy bien, ¿no? Que hablaba del arrepentimiento. Entonces Zaqueo sintió en su corazón, fue tocado en su corazón, dijo, no, voy a ir a verlo a Jesús, y él ahí apresurado a escuchar hablar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí un hombre pecador, pero que se arrepintió, amén, qué bueno. Y cuántos nos alegramos, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón como su Salvador, ¿qué pasa en el cielo? Dios, nuestro Padre Celestial, escribió el nombre de Zaqueo arriba en el libro. Ahí escribió Zaqueo, se arrepintió este día, no sé qué día sería. Vamos a poner como ejemplo, hoy domingo 4, Zaqueo se arrepintió. Miren, nuestro nombre dice que es escrito en el libro de la vida, porque ya hemos pasado de muerte ahora a una eterna vida. Amén. Entonces, Dios perdonó allá a Zaqueo. Es por eso que también Zaqueo ya contento, gozoso, porque estamos libres de ese pecado, porque ya nuestro Dios nos ha perdonado. Qué hermosa la historia. Amén. Entonces, hemos aprendido de la historia de Zaqueo. Zaqueo. Y vamos a cantar una canción que nos habla de este pequeñito. A ver, papi. Vamos a escucharlo. No sé si hay letra, no. De repente muchos lo conocemos. ¿Cuánto queremos escuchar la canción de este pequeñito? Zaqueo. Amén. Vamos a ponerle atención a la letra para aprenderla. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Levanten sus manos y digamos, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Amén. Dios me lo bendiga. Era un chaparrito así. Ahí ponle la imagen. Bájate de allí porque a tu casa. A ver, porque a ver. Ay, ¿cuánto nos alegramos por el Señor? Amén. Hermoso es el Señor. Hermano, no se escucha mal. Y a ti, Señor. Aleluya. Nos alegramos en este No se domingo. escucha. ¿Se escucha? No se escucha. Mis profesores No se- escuchan mal. No se escucha. Ahí lo voy a poner por un error. Amén. Vamos entonces a escuchar la alabanza, una canción que habla de este hombrecito, amén. Zaqueo era un chaparrito sin Aleluya. ligerito. Y cuando Jesús pasó por allí a un sicómoro subió, el Salvador le vio allí. Aleluya. Le habló así: Zaqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir. Aleluya. A tu casa voy a ir. Qué hermoso, amén. Qué hermoso que visite el Señor. Pero el Señor está ahí contigo y está con nosotros también, amén. Vamos a alabarle al Señor. Dale palmas. No lo sabemos la letra, pero con las palmas, amén. Gloria al Señor. Que nuestra boquita siempre alaben al Señor. Te damos gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Si tú también chiquito estás y a Cristo quieres ver,
aquí porque contigo quiero ir. Amén. Y Gloria a Dios. contigo quiero ir. Gloria al Señor. Aleluya. Una alabanza al final para que termine el servicio cantando. Amén. Monster Math presents Amén. Addition ¿Cuántos les Below gustó la 10. alabanza? Okay, La class, canción. let's begin. What is ¿Me escuchan? Sí. Amén. Entonces, ¿cómo nos alegramos, no? Saber de que nuestro Señor siempre está visitando a las personas, siempre está cuando nosotros como hijos de Dios siempre estamos llevando la palabra del Señor ahí al amigo, estamos hablando de repente ahí a nuestros amiguitos en la escuela o los papás en sus trabajos, ¿no? Entonces, nosotros aquí, ¿de quién hablamos? ¿De quién debemos hablar nosotros, niños? ¿Están escuchando? Cuando también nos reunimos ahí con nuestros amiguitos en la escuela, ¿de quién debemos de hablar? De nuestro precioso Jesucristo, amén. Tenemos que hablar de Él, decirle que el Señor nos enseña a cantar hermosas canciones, nos enseña a orar el Señor, amén. Entonces nosotros tenemos que hablar siempre de nuestro Señor. Vemos en la imagen de la canción cuando el niñito dice, ¿no? Y tú también, pequeñito, eres, ¿no? O sea, el pequeñito va también, como somos chiquititos, se sube al árbol también para conocer a Jesús. Pero para ustedes no necesitan subirse a un árbol, porque lo tienen ahí a su ladito. Amén. Lo tienen al Señor a su ladito ahí. Y acá, a través de esta palabra, conocemos a quién, a nuestro Jesús. Aquí en su palabra vamos a conocer a nuestro Jesús. Acá está la vida y todo lo que el Señor hizo. Y Él dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿no? Uno tiene que negarse al sueño, a la flojera de leer. Entonces tenemos que coger la palabra del Señor para conocerlo a Él. Amén. ¿Por qué? Porque no solamente de pan dijo el hombre que va a vivir. Amén. A ver, ¿quién me dice que no solamente de pan vivirá el hombre? ¿Qué dijo el Señor? A ver, ¿qué nos dijo el Señor en su palabra? Que no solamente de pan. A ver, Josué. A ver, Que de toda palabra que salga de la boca de Dios. amén, amén, Josué. Es así, niños. No solamente de pan, o sea, del pan que mamá compra, que la comida nos prepara mamá, no solamente de eso vamos a vivir. Toda esa comida que compran los padres es lo que nos dio el Señor. Amén. Pero comemos esas comidas para que nuestro cuerpo esté saludable. Amén. Para que nos ayude a crecer también. Y está alimentado. Amén. Pero ahora nuestro espíritu también tiene que ser alimentado. Es por eso que dijo el Señor, no solamente El espíritu tiene que ser alimentado por la palabra del Señor. por la palabra del Señor. Entonces tenemos que alimentar, así como comemos nuestra fruta, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, también tenemos que nosotros comer esta palabra que nos ayuda. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a recordar dónde está la historia de Zaqueo, de Jesús y Zaqueo? ¿En qué libro la encontramos? A ver. San Lucas 19. 19. Ahí encontramos la historia de nuestro Señor Jesucristo y de Zaqueo. Amén. Bienvenido, hermanito Zaqueo, sí. Mateo Barrera. Dios te bendiga. Yo pensé que ya no te iba a ver hoy día, pero gloria a Dios. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, Mateo. Le respondió Amén. Entonces, a ver, algún niño, a ver, alguien quiere cantarle una canción. Tienen que ir aprendiendo canciones. Hay tantas canciones hermosas, bonitas para estar siempre en nuestras casas en este tiempo que no podemos salir a veces a la calle, no podemos salir a lo mejor a un parque, pero nos alegramos en casa. ¿Cómo? ¿Cómo nos alegramos en casa? Alabando a nuestro Dios. Amén. Cantándole, si estás cocinando, si estás ahí arreglando tu cuarto, tus juguetes, pero estás cantándole a nuestro Señor. Amén. Vamos a ver, ¿quién quiere alabar al Señor?
A ver, aprovechen estos minutos para luego entrar a la oración. ¿Quién quiere alabar al Señor? Mateíto, ¿ya aprendiste alguna canción? Escoge una alabanza ahí. No, cojo. Y ahí, para cantar la capela, a ver. Ya. A ver, El maestro de Galilea está vamos a cantar al pasando maestro de por Galilea. aquí. Ya que pasaba por acá el maestro, Galilea a ver, está niños. pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Queremos una canción. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y déjalo que te toque y recibe la bendición. El maestro de Galilea Sí, señor. está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por De aquí. Galilea Está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Yo siento el fuego Sí, Señor. del Espíritu Santo. Sentimos el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el Aleluya. fuego del Espíritu Santo. Yo Siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que mi Dios me da. Sentimos gozo, sentimos Sí, paz, sentimos gozo, el amor amén. que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Aleluya. Así se alaba Dios. ¿Cómo se alaba el Señor? Así Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Amén. Ya llegó el Espíritu Santo. Vamos a invitar al Señor que Ya nos llame. llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Aleluya. Que quema, Dale palmas que al quema, Señor, quema, Él nos está que mirando, quema, amén. que quema y quema, que quema, El que Espíritu quema y Santo quema, nos quema, que aleluya, quema, porque quema Él y es quema, ya fuego. llegó, ya La llegó, presencia el del Espíritu Señor, Santo aleluya. ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, y déjalo que se mueva, Déjalo que se y mueva, déjalo que se corazoncito, mueva, aleluya. y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo Aleluya. cayendo sobre mí, Amén. como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Aleluya, amén. Dale palmas al Señor, al nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y dale palmas fuertes porque el Señor está ahí siempre atento, escuchándonos. Amén. Entonces, niños,
ha sido un domingo muy, muy hermoso, pero vamos también rápidamente con algunas preguntitas porque todavía nos quedan unos minutos. Amén. Entonces, la pregunta del millón. No hay millones acá, pero vamos a hacerle la pregunta del millón. A ver. Gloria a Dios. ¿Quién era Zaqueo ahí en Jericó? ¿Cómo lo conocían a Jericó? Perdón, a Zaqueo. ¿Cómo qué personaje? A ver, Yolanda. Amén. No lo escuchan. A ver, ¿quién quiere responder, Sean? Como un cobrador de impuestos. Amén. Él era el jefe de los publicanos y era un cobrador de impuestos. Amén. Amén. Vamos a la otra pregunta. ¿Cuál es el nombre que recibe este árbol? ¿Cómo lo conocían este árbol? Para conocer parte de la naturaleza de nuestro Dios. A ver. ¿Cómo El árbol de la vida. De la Sí, pero vida. tiene un nombre. El árbol de la... Ahí en la El Biblia- árbol del Señor. De la vida. No, ahí en la Biblia tiene el nombre ese arbolito, porque hay árboles que a veces lo conocemos, tienen algunos nombres, ¿no? El árbol, por ejemplo, de la palta, un árbol del olivo, así. Entonces, ¿cómo se llamaba ese arbolito? El árbol de la vida. No. No. Repasa ahí tu Biblia. Cuando dice que Zaqueo subió a un árbol llamado... A ver, ¿ya lo mandaron a descansar la Biblia? El árbol santo. No. ¿Cómo se El árbol sicomoro. Sicomoro, muy bien, Noemí, Nahum. Nahum, Dios te bendiga, muy bien, estamos atentos, por eso es que es bueno estar atentos a la narración de la historia, porque así nosotros aprendemos, igual también en la escuela. Cuando alguien está leyéndonos una lectura, una enseñanza, tenemos que ponerle atención, amén, porque así vamos a ir aprendiendo. Entonces ese arbolito se llamaba un sicomoro, amén. Entonces, a ver, vamos a otra pregunta. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo cuando estaba dentro de su casa? Porque la gente dice que hablaban mal de Zaqueo, que era un hombre pecador, pero el Señor le dijo que él también era... Decían de él que robaba, que hacía cosas malas y que era un pecador. Ya, pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a la multitud? Que él también era hijo de... De Dios. Sí, pero aparte dio otro nombre. Hijo del Señor. No. De Abraham. De Abraham, muy bien. Le dice, porque también Zaqueo es hijo de Abraham, porque la gente le decía, ¿cómo Jesús va a perdonar a este hombre pecador, no? O sea, como que la gente decía, no, ese hombre no tiene perdón, ¿ve? Así la gente a veces nos dice, ¡Profesora! no perdonamos, amén. ¡Profesora! A ver, ¿quién me quiere hablar por ahí? Elizabeth. Yo, Elizabeth. Ya, habla mi pequeña Elizabeth. Le quería decir algo. Muy bien, soy todo oído. El que salió en el dibujo era un pecador, robaba a todas las familias que eran pobres. Muy bien. Sí, él robaba a todos ahí. Cobraba de más, no cobraba lo justo, cobraba mucho más. Amén. Entonces, Estafaba a las personas. eso se llama así, estafar, robar, ¿no? ¿Qué significa eso, robar? Él estafaba, robaba y más. Claro. Entonces, vamos aprendiendo que esa actitud es mala, esa actitud no es de Dios. Dios no nos enseña así, amén. Entonces, vamos a ver. Y Dios vino para hacer que ya no sea un pecador, sino un hombre del Señor. Amén, hijito. Entonces, de ahí en adelante, cuando Zaqueo se arrepintió
y dijo, bueno, ahora yo voy a entregar todos mis bienes, dice, no, todos no, la mitad de mis bienes. Entonces, papel. Entonces, ¿qué? El saqueo era como si fuera una persona mala, una persona que hacía caso al diablo. Así es. Pero todos tenemos siempre un tiempo que nos arrepentimos, amén. Siempre debemos de arrepentirnos de nuestras acciones malas, reconocer que hemos hecho lo malo, amén. Eso es lo más grande, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal. De repente, mamá, yo hice mal, perdóname, ¿ya? Dime. Entonces, o a la persona, amén. Amén, ¿escucho? No, se ha interrumpido. Bueno, vamos a recibir sus peticiones. A ver, hermanito Josué, vamos a orar, porque vamos a aprovechar el tiempo ya para orar también. No podemos terminar este servicio sin orar. Tenemos mucha necesidad también, amén. Entonces, a ver, vamos a empezar por nuestra hermanita Luana. Hermana. Sí, a ver, ¿tienes peticiones para orar, Luana, Mateo? Vayan pensando en nuestros demás niños también, vamos a ir en ese orden, ya les va a llegar ya, para que todos hagan su petición, amén. A ver, Josué. Hermana, pido petición por mi tía Miriam. Por tu tía Está Miriam. mal. Ya, papi, sigue mal, ¿no? Entonces, Por su recuperación y también por mi mamá, que sus rodillas se ha hecho una herida y se está infectando. Oh, ya. Por su rodilla. Ya. Y también por la escuela dominical. Ya, muy bien. Qué bonito, siempre pensar por la escuelita dominical para que Dios nos siga bendiciendo, amén, para que nos dé todas esas facilidades de poder siempre estar conectándonos y aprender un poquito más cada día. Y lo más importante, poder estar en esa presencia del Señor, amén. Vamos a ver, hermanito Sean, ¿tienes tu petición? Ya voy por ahí. A ver, hermanito Sean, ¿tienes alguna petición? Para la familia, por tus estudios. Pido por los enfermos que están en hospitales y los que no han conocido a Dios. Muy bien. Andan con un camino de bien. Ya. Amén. Vamos a pasar entonces a nuestro hermano Daniel. Lo que quiero es que Dios nos bendiga para que no seamos pecadores como la persona Saqueo, y también arrepentirnos de nuestros errores. Y que nos bendiga y cuida a mi familia, y también por la escuela dominical. Y así mi padre puede descansar bien después de todo el trabajo que pudo hacer para tener seguir viviendo y estar bien alimentados. Eso. Muy bien, vamos entonces a anotar esas peticiones por los enfermos y por la familia. Muy bien. A ver, otro hermanito, Luana. A ver, Luana, amén. Yo pido por mi abuelita, por mi familia, por mi tía y por mi hermano. Ya, muy bien. Amén. Y su hermano. Falta mi hermano que mató, pida su petición. Ajá, muy bien. Vamos a orar para que el Señor A mi siempre tía, bendiga a Mateito, para que él cada día a mi también, hermana. ¿no? Cuide y cuiden también, se cuiden ambos también, ¿no? Amén. Vamos a ver otra petición, hermanito Mateo. Mateo Barrera, ya. A ver, a Aarón Nahum, te escucho. Pido
por mi tía Miriam, que está enferma, y por mi tía Judy, que su rodilla está mal y que se le está infectando, y por mi abuelito que está mal. Ya. Muy bien. Por el abuelito. A ver, Mateito. Hola. Pido, ¿por qué? A ver, Luana, ¿qué? Pido por mi abuelito, por mi abuelita. Amén. Ya, vamos a pasar a ver Mateito Barrera. ¿Tiene petición? Ya. Aquí hay otro Mateito Barrera. Ya, por favor. Ya, cierren su micrófono. Vamos a darle paso a nuestro hermano Mateo. Gracias. Gracias. Muy bien. Bye bye. Sí, Dios, somos nosotros. Hoy. A ver, Mateito, ¿tienes petición? No te escucho. Ahora sí, te escucho. A ver, habla. Ay, no le escucho a mi Mateo. ¿No te escucho, Mateito? Yadiel, a ver, ayúdame acá. Oh, pero se ha puesto verde su... Algo está mal, Mateo. No te puedo escuchar. Por ahí. A ver, parece que se escuchó un ruido. A ver. Parece que algo se movido. A ver, esperen ahí, niños. A ver, vamos, mientras va arreglando acá, Luana, vas a orar por la petición de Josué, amén. Mateito. Voto por mis abuelitos. Amén, ya, gloria a Dios, porque entró tu llamada. Tu No me escucho. abuelito, Como ¿no? mi hermano estaba ahí haciendo pataleas para ir al cuarto a dormir, no escuché bien. Ya. Luego te hablo a ti. A ver, Mateito Barrera, me dijiste por tus abuelitos. Amén. Sí. ¿Por quién más? Esa es toda tu petición. Tú, escucha, entiende. A ver. Vamos a escuchar a Mateito. Amén. Ya, ese es todo Mateito. Por los papás también, ¿ya? Amén. Vamos entonces. Ya, ahora hermanita Luana. Luana, escúchame, vas a orar por Josué, la petición de nuestro hermanito Josué. Él pide, escucha, por su tía Miriam. Amén. Su tía Miriam está delicada de salud, ¿ya? Por su operación, dice, ahí va a tener una operación. Luego vas a orar por la herida de su rodilla de la hermanita Judith. Amén. ¿Ya? Por la abuelita, por la hermana Judith, su rodilla que está infectada. Y por escuelita dominical. Amén. Ya. Va a ver, Luana, te escuchamos. Vamos a orar. Todos los niños inclinados. Pedimos por una petición de mi amigo John, que dice que su tía, Josué. por Josué, que su tía dice que le va a tener una operación. También la hermanita Anaí pide que su tía tiene la rodilla infectada. Te lo pedimos, te los dejamos en tus manos. Jesús, amén. Por escuelita dominical pide también Josué. Y también pide por la escuelita dominical. Que le seguimos protegiendo y para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Amén. Amén. Gracias, hermanita Luana. A ver, hermanito Sean. Hermanito Sean, ¿me escuchas? Vas a orar tú por la petición de Daniel. Danielito pide para que todos reconozcamos nuestros errores, dice, y podamos siempre arrepentirnos.
protección, que Dios cuide a su familia, a todas las personas. Pide también por la salud de su papá, para que él tenga un descanso después de tanto trabajo. Amén. A ver si por ahí te acuerdas. A ver, hermanito Sean. Oramos. Todos inclinados sus cabecitas. Adelante. Pedimos por el padre, nuestro amiguito, por toda su familia, y que de verdad toda persona que esté en mal camino o haga algo malo, que se le perdone. Amén. Y que esté con Dios. Amén. Gracias. Amén, hermanito Sean. Dios te bendiga. Ahora vamos a pasar por Nahum. Nahum, ¿me escuchas? Vas a orar tú por la petición de nuestro hermano Mateo, es el más pequeñito de acá de Escuelita Dominical. Él pide por sus abuelitos, por sus papás. Amén. A ver, hermanito Nahum, para luego yo orar también por la petición de nuestro hermano acá que han pedido. A ver, hermanito Nahum, ¿me escuchas? Sí, hermana. Amén. ¿Me escuchaste? Sí, hermana. Ya. Ora, papi, por la petición de Mateito. Él pide por sus abuelitos y por sus papás, ¿ya? A ver, intercede, papi. A ver, lo que te nazca tu corazón, de la forma como tú te diriges a tu Señor. Amén. ¿Se puede, si no, para orar? Amén. Vamos a orar. Todos ahí vamos a aprender, ¿ya, hermanito? ¿Ya? Mis niños, entonces atentos ahí, vamos a orar todos, ¿sí? No hay problema, no hay problema. Vamos a orar entonces. Ahí pongamos también nuestras manitos juntas y vamos a orar al Señor. Amén. Ok, hermana. A ver, ahí también, muy bien. A ver. Ujú. A ver, mi Nahum, a ver, vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a seguir la oración de Nahum. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Te rogamos por los abuelitos de nuestro hermanito Mateo. Señor, que tu protección esté siempre en la familia de nuestro hermanito Mateo. Mateo. Que tú guardes Que nos guardes su salida su salida y la entrada de sus padres. de su parte. Y cuídalo a mi hermanito Mateo. Cuídalo a nuestro hermanito Mateo. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Muy bien, hermanito. Entonces ahora todos vamos a orar. Inclinen sus rostros, yo voy a orar. ¿Ya? La hermanita Angélica va a orar por cada uno de ustedes, por Josué Reyes Vargas, Elizabeth. Señor, te damos gracias. Juntemos nuestras manitos. Juntemos nuestras manitos. Por todo. Por todo. Amén. Señor, yo te pido, Señor, y te damos gracias primeramente por este servicio, Señor. Gracias, Padre, por ese amor, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias porque nos das una oportunidad para poder servirte, Señor, y poder también enseñar a tus niños, Señor. Gracias, Padre, en este día. Señor, por cada uno de nuestros niños, por Josué Reyes Vargas, oramos, Padre, por Elizabeth, por Israel, Señor, por nuestro niño Sean, Señor,
Urbina Rojas, Padre, Señor, que seas tú bendiciendo ese hogar, Señor, derramando bendiciones, fortaleza, Padre, Señor, siempre, Padre, ese querer como el hacer para seguir aprendiendo de ti, Señor. Oramos por Aarón, por Nahum, Padre, para que estos niños también sigan, Señor, esforzándose, sigan, Señor, amando, Señor, tu palabra, el aprender, el conocer más de ti, Señor. Te damos gracias también por nuestra pequeña Luana, por Mateo, Señor, por sus padres, por sus abuelitos, por todos los, Señor, la familia que vive, Señor, bajo ese techo, Señor, que tu mano poderosa, Padre, esté, Señor, derramando bendición, Señor, también ese cuidado, Señor, en su salir, en su entrar, Señor. De la misma forma, Padre, oramos, Señor, por Danielito, Señor, que él hace un momento también, Señor, pidió, Padre Santo, por su familia, Señor, por cada una de las personas en el mundo, Señor, que, Señor, tienen que arrepentirse, Señor, que seas tú tocando sus corazones de esas personas para que ellos puedan reconocer, Señor, que hemos pecado, que han pecado contra ti, Señor, para que puedan recibir lo más importante, Señor, que tú deseas, Señor, que este mundo, Señor, reciba la salvación, Señor, para que ellos puedan entrar al reino de los cielos y tener una vida eterna. Padre, también oramos, Señor, por la petición de nuestro hermanito Josué. Pide por su tía Miriam, Señor, para que tu mano sanadora, esa mano limpia, esa mano santa, Señor, toque esa rodilla y sea sanada de toda infección, de todo virus por ahí que haya llegado a esa rodilla. En el nombre de Jesús oramos para que la salud física de ella también sea mejorando, Señor, para que seas tú enseñándonos a cuidar, Señor, nuestro cuerpo, Señor, que es el templo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdala a tu hija Miriam, o también rogamos, Señor, por la escuelita dominical, Señor, que seas tú, Señor, allí, Padre, bendiciendo, Señor, esta comunicación, Padre Santo, para poder estar siempre reunidos, Señor, en escuela dominical. Oramos también, Señor, por las peticiones, Señor, de cada uno de nuestros niños, Señor, en tus manos lo ponemos, Padre, Señor, confiando, Señor, que tú estás atento, Señor, a cada petición de tus niños, Señor. Por ello te damos muchas gracias, Señor, y levantamos nuestras manos para darle toda la gloria y toda la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos. Y bueno, ha sido 1 hora y media. Quiero hacerles saber, mis niños, de que verdaderamente... Sí, también ya pasó más. Amén. ¿Pasó cuánto tiempo más? Amén. Y algo más. Y uno quisiera seguir, pero todo tiene un orden. Amén. Así es que damos gracias y sobre todo hacerles saber que los amamos. Amo a cada uno de ustedes. Este poco tiempo meses que tenemos, creo un poco más de un mes, pero ya... A veces pasan los días y ya quiero que... Nos pasamos más de 9 minutos. Amén. Pero gloria al Señor, amén. Lo hemos invertido, le hemos dedicado a las cosas buenas del Señor, amén. Gloria al Señor le damos también porque Él recibe este tiempo también porque estamos en ese ambiente siempre hablando de Él. Dice la palabra del Señor, que donde hay 2 o más, miren lo que dice el Señor, donde hay 2 o más hablando en mi nombre, dice, Él está ahí, amén. Entonces el Señor está ahí con nosotros, Él está ahí en tu hogar. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al Señor hablar, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos alegramos? De verdad que los amamos. Todo lo que hacemos es para el Señor y para que ustedes también, hermanitos, aprendan cada día, juntamente también con nosotros, aprendemos también, todos aprendemos aquí, amén. Dios me los bendiga y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Sientan el abrazo del Señor, sientan ese amor del Señor en cada uno de ustedes también. Amén. Así es que levantamos la manita y nos despedimos. Dios me los bendiga, mis niños. Cuídense, obedezcan. Bendiga a todos, Dios les bendiga. Chao. Chao. Nos vemos el domingo que viene. Chao. Chao. Siempre Nos vemos el otro domingo. Que Dios les bendiga a todos. Chao. Dios les bendiga. Chao, 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 chao. Dios te bendiga, Matilde. Chao, hermana. ¿Ya me salgo? Ya, hijito, vayan ya.